como dice aquí en Primera de Juan 1:9, Dios nos limpia de toda maldad cuando confesamos. Muy importante confesar, y la anterior clase hablábamos de eso, de que confesar los pecados debe ser algo normal. Como, Dallis, imagínate que yo me robé las vueltas de lo que entregué ayer en el almuerzo, en el restaurante, me dieron de más y me robé la plata. La verdad, pues dije, ¿será que Dios me está bendiciendo o qué? Y Dallis entonces me escucha y me dice, no, Moni, pero ella me alienta y me fortalece, ¿cierto? Ella no me va a juzgar, ni va, uy, usted sí, ladrona. Le voy a decir al pastor para que entre en disciplina, ¿no? ¿Cierto? Ella me va a alentar, me va a fortalecer. Recordemos que la palabra profética nos ayuda a consolar y a levantarnos, a animarnos. Entonces, confesar nuestros pecados los unos a otros debe ser muy normal, debe ser algo común, pero lo que vemos en la iglesia es que no queremos ocultarlo, queremos guardarlo, porque yo no quiero ser expuesto. Pero hace 8 días veíamos que la luz de Jesús nos expone, su palabra nos expone, nos confronta, y no nos expone para avergonzarnos, sino para restaurarnos. Así es que la invitación es que seamos hermanos en Cristo, que podamos restaurarnos los unos a los otros. Aquí queremos resaltar en este punto de la fuente de bronce la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida como adoradores, específicamente porque es la que nos limpia, específicamente cumple esa función. En este caso, la palabra de Dios trae también revelación a nosotros, nos muestra qué debemos hacer, qué camino debemos seguir. Y es importante que cada día pues podamos ser purificados a través de la palabra de Dios. Eso es lo que dice Juan capítulo 15 versículo 3, y lo voy a leer. Dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Jesús está hablando allí que ya fueron purificados a través de las palabras que Él nos dio. Entonces, es muy importante que como adoradores desarrollemos una disciplina de la búsqueda y el estudio de la palabra de Dios, y que también se despierte en nosotros ese amor y esa pasión por la palabra de Dios, porque es necesaria para entrar con santidad a la presencia de Dios. Bueno, entonces dejemos que la palabra nos penetre hasta lo profundo de nuestro ser, parta todo, dice como la palabra de Dios dice que ella entra y penetra y parte el alma, el espíritu, entra hasta la médula, entra hasta los tuétanos, cambia nuestro ADN, nos transforma más a su imagen, ¿ok? A la imagen de Dios. Amén. Y vamos a continuar con otra parte de este tabernáculo. Ya vimos una primera sección que era el atrio. Ahora vamos a ver el lugar santo, que si lo relacionamos con nuestra vida, está representando nuestra alma. Recordemos que el atrio representa nuestro cuerpo. Y el lugar santo representa el alma. Y en el alma hay tres cosas importantes, tres elementos importantes que también representan tres elementos importantes en nuestra vida. Los elementos del tabernáculo son el candelabro, el altar del incienso y la mesa del pan. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos, qué aspectos representan de nuestra alma y qué nos enseñan acerca de la adoración. El candelabro representa la mente. En nuestra alma está la mente. Allí está la mente. ¿Y qué hay en la mente? Pensamientos, ideas, ¿cierto? Allí está nuestro conocimiento. Entonces, es muy importante que nuestra mente sea renovada y transformada cada día por el fuego del Espíritu Santo. Dios desea transformar nuestra mente.
Y cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que empiece a hacer ese trabajo en nosotros, nuestra mente empieza a ser, como dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 2:16, empieza a ser como la mente de Cristo. Dice allí que nosotros, como hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo, pero eso no se da porque sí, de que tú aceptaste a Jesús y ya tienes la mente de Cristo, no. Es un proceso donde tú estás en comunión con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, y se empieza a generar ese cambio en tu mente, esa transformación. Así es que cuando estamos entrando a la presencia de Dios, debemos buscar eso y pedirle a Dios que renueve nuestra mente, renueve nuestros pensamientos. Es muy importante que esto suceda porque Dios quiere que nuestra mente esté despejada de cualquier pensamiento que sea contrario a Él, contrario a su voluntad. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 2:16, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Entonces la palabra nos está diciendo que podemos entender, de hecho podemos entender a Dios porque tenemos la mente de Cristo. Y como decíamos, la mente de Cristo la tenemos cuando empezamos a renovar nuestra mente con la palabra de Dios. 1 Corintios 12, del 8 al 10, dice así: a uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu les da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o del otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Solo Él decide qué don a cada uno debe tener. Impresionante. Acá hay personas conectadas que tienen don de sanidad. Acá tenemos a Sandra, a Tatiana, a Charit, a Andrés, a Luana, a Natividad. Cada uno de ustedes, a Dayana, Alejandra, cada uno de ustedes Dios les ha dotado de dones, el Espíritu Santo les ha equipado. Dice que en este espacio del candelabro nos muestra a Dios que tenemos la mente de Cristo y que nosotros somos la manifestación de los dones del Espíritu Santo, porque tú tienes el don dado por el Espíritu de Dios. Y en este seminario de adoración vas a descubrir tus dones y los vas a desarrollar de una manera poderosa dentro del cuerpo de Cristo. Y es en la presencia de Dios donde esos dones se empiezan a activar. Tal vez tú desconoces qué don tienes, o tal vez crees que tienes cierto don, pero como que no lo has empezado a desarrollar. De pronto vemos que, uy, ese pastor oró y sucedió esa sanidad, pero Dios dice en su palabra que todos los que creemos en Él podremos hacer cosas aún mayores de las que Él hizo aquí en la tierra, y nos apropiamos de esa palabra. Y además aquí dan unos dones. Dios muestra en su palabra unos dones que podemos usar para que su gloria sea manifestada y para que personas le conozcan. Entonces, debemos anhelar esos dones. Dice la palabra de Dios también: anhelemos esos dones y pidámoselos a Dios. El Espíritu Santo sabrá cuál nos da, porque es un regalo y Él decide qué regalo darnos. Si tal vez nos da el don de conocimiento, de discernimiento de espíritus, o de interpretación de lenguas, o de milagros, o de sanidades. Dios puede darnos cualquiera, uno, dos, tres. Lo importante es que los usemos para que Él sea glorificado, y que los usemos en ese ambiente de adoración, que cuando estemos tal vez allí en el altar danzando o cantando o interpretando un instrumento, esos dones se empiecen a activar y tú empieces a proclamar, y las personas que están allí
en el servicio puedan ser sanas, puedan ser libres, o tú tengas una palabra de conocimiento para alguien, una palabra que Dios te muestra en ese momento y podamos bendecir al cuerpo de Cristo y bendecirnos todos. Pero también es importante otra parte que también nos ayuda a desarrollar el Espíritu Santo y es el Sí. fruto del Espíritu Santo. Bueno, y queremos saber, ¿quién de ustedes se sabe el fruto del Espíritu Santo? ¿Cuál es ese fruto? Yo me lo sé. Bueno, quiero escuchar. ¿Quién dijo yo? Emi. Bueno, Emi, cuéntanos, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Muy bien, Muy bien. Emi. ¿Cuántos elementos son? 9. Son 9. Muy bien, son 9. No es que sean 9 frutos, sino que es un fruto con 9 elementos. Es como, piensen en una mandarina. Una mandarina es una mandarinita, pero tiene unos casquitos. Y cada uno de esos representaría como un elemento. de ese fruto. Entonces, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Entonces, también en esta parte del candelabro, permitimos o debemos permitir que el Espíritu Santo nos renueve y en nosotros se desarrollen estas cosas. Si estamos en el ambiente de adoración y cada vez adoramos más, pues en nosotros tiene que crecer el amor. Ya no podemos ser de pronto igual de impacientes que antes. Debemos ser más benignos, más bondadosos, tener más dominio propio, no exaltarnos de pronto tan fácilmente. Empieza a desarrollarse nuestro carácter. Entonces, tiene que haber un equilibrio muy importante, ¿verdad? Sí, sí, es importante el equilibrio entre los dones del Espíritu, los dones que el Espíritu nos da, el Espíritu Santo, y el fruto que se produce en nosotros también por el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es la persona más importante en tu vida. ¿Sí? La persona más importante en mi vida no es mi esposo. La persona más importante en tu vida no es tu novio, tu traga, tu amor platónico, tu hijo, tu hija. La persona más importante en tu vida no es tu mamá ni tus padres, es el Espíritu de Dios. Esa es la persona más importante. ¿Por qué? Porque la amistad que tú tengas con esta persona, que es el Espíritu Santo, te va a producir a ti ese fruto, porque vas a ser como un árbol bien regado, bien plantado, echarás raíces profundas en el amor. Y acá hay personas que desean al Espíritu de Dios. Y hoy te invito a que tan pronto acabe esta clase, no lo pienses 2 veces y corras a tu lugar secreto a encontrarte con el Espíritu Santo, a deleitarte en la persona del Espíritu de Dios. Ya que en este lugar santo, al ver el candelabro, al ver el fuego del Espíritu Santo, como Él nos da esos dones que necesitamos para el crecimiento de la iglesia y nos da ese fruto para crecer en el carácter de Cristo. Ok, vamos a seguir con la siguiente parte, que es el altar del incienso. El altar del incienso representa a nuestras emociones. Recordamos que estamos hablando del atrio y el atrio representa, estamos hablando del lugar santo y el lugar santo representa el alma, ¿cierto? Y dentro del lugar santo está el altar del incienso que representa las emociones. Entonces, nuestras emociones carnales, la depresión, la soledad, resulta que nosotros somos seres humanos que tenemos emociones por naturaleza. Entonces, tenemos tristeza, soledad, angustia, alegría, son reemplazadas por el fruto del Espíritu Santo. Pero además quiero contarles que nosotros tenemos unas emociones esenciales, ¿sí? La tristeza, la alegría, el miedo, el asco. Son 4 emociones que nosotros como seres humanos tenemos. Y el Espíritu de Dios nos ayuda a administrar nuestras emociones sabiamente. Así es, estas emociones deben ser
entregadas al Espíritu Santo y que Él pueda cambiarlas por lo que Él quiere poner, que es ese fruto como ya lo vimos. Pero además este altar del incienso representa algo muy importante. Y vamos a ir por un momento a Apocalipsis 5:8. Apocalipsis 5:8 menciona este incienso que representa. Si quieren buscarlo allí también en sus Biblias. Dice acá, adoración y oración, que es el olor fragante para Dios. Somos ese olor fragante para Él. Que nuestras emociones sean un olor fragante para el Señor. Así es, dice la palabra de Dios. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Entonces, la vida de oración es muy importante en nosotros como adoradores. Así como vimos antes la importancia de la palabra para limpiar, para renovar nuestra mente, asimismo es de importante la oración, esa comunicación con Dios. Y esa oración debe ser un incienso, un olor fragante para Dios. Así es que no puede ser cualquier oración, no puede ser una vez escuchaba una oración express, que es como que a la carrera, ¿no? Que, ay, Dios, gracias te doy, voy de afán y bendíceme, amén. ¿Sí? Es una oración que realmente no va a ser olor fragante, no va a ser grata para Dios. Y ese olor fragante es también abrir nuestro corazón, ¿verdad? Así es. El poder ser genuinos, decirle, mira, Señor, hoy estoy triste, hoy me siento feliz. Wow, Dios, gracias por la victoria que me diste en la universidad, en el colegio. Gracias, Señor, por el amor que me comparten mis padres, mis hermanos, mi perrito, mi perrita. Gracias, Señor, porque hoy tú me ayudaste a coger transporte. Me ayudaste a encontrar el bus de Transmilenio a tiempo. O sea, Dios se mueve en pequeños detalles y Él desea que nosotros abramos nuestro corazón a Él y demos una oración genuina. Y sincera. La mesa del pan. La mesa del pan representa nuestra voluntad. Miren que Dios nos dio mente para conocerlo. Nos dio emociones para amarlo y nos dio voluntad para obedecerlo. Y nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad hacen parte del alma. Y ustedes pueden ver cómo hay mucha gente enferma del alma. Enferma del alma porque su voluntad está embolatada. Enferma del alma porque sus emociones los controlan. Y hay amargura, y hay tristeza y depresión. Entonces, Dios desea que nosotros, nuestra alma por completo sea para Él. Por eso la palabra dice, alma mía, alaba a Jehová, alma mía, agradece, alaba a Jehová, adora a Jehová. Entonces, la mesa del pan, la voluntad. Así es la disposición de rendir todo a Dios, de que se hagan los planes de Dios y no mis planes, que si yo quiero hacer algo, lo presento delante de Dios, no lo hago primero y después lo consulto a Dios, sino que primero le consulto a Dios. Y también esta mesa del pan hace referencia a esa provisión que necesitamos o al ser, como decía mi esposo ahorita, sinceros con cualquier cosa delante de Dios en la oración y poder orar por la provisión, nuestros deseos y nuestras necesidades, pero sujetos a la voluntad de Dios. Entonces, Dios quiere que en ese camino a su presencia, nuestra mente, emociones y voluntad sean rendidas a Él, sean sujetas a Él y que lo podamos conocer
amar y obedecer como Él desea. Claro que sí, imagínense que a mí me pasa mucho, que a veces yo digo, "Ay, yo tengo como ganas de comerme una hamburguesa y al otro día otra vez tengo ganas de comerme una pizza", pero el Espíritu Santo me habla y me dice, eso no te nutre, eso no te ayuda a crecer sana y fuerte. El Espíritu Santo aún nos guía hacia qué comer y qué no comer, cómo vestirnos, cómo no vestirnos. Buenos días, Espíritu Santo, ¿qué ropa quieres que me ponga hoy? ¿Cómo me quiero vestir para ti, hermosa para ti? ¿O me quiero vestir bien simpático para ti, Espíritu Santo, para agradarte? Y Él nos habla. Entonces ahí es cuando nuestra voluntad se sujeta a Él. Entonces yo decido ya no comer hamburguesa, sino comer algo que me hace bien. El siguiente, el lugar tan especial, el más anhelado, es el lugar santísimo. Así es, y este lugar santísimo, eh, ya trayéndolo a nuestra vida, hace referencia al espíritu. Veíamos que el atrio era el cuerpo, el lugar santo representaba el alma y ahora el lugar santísimo representa el espíritu. Y allí en el lugar santísimo había un elemento, el más importante de todos, que era el arca del pacto. Y esa arca del pacto representaba la misma presencia de Dios y no cualquiera podía entrar allí. Si escucharon el video, decía que solo el sumo sacerdote podía entrar allí y entraba una vez al año para hacer como la propiciación o el sacrificio por el perdón de los pecados de todo el pueblo. Entonces, esto nos dejaba ver que a la presencia de Dios no se puede entrar de Forma, cualquier forma, no es algo como, a mi manera. como si a mi manera o que yo puedo usar como yo quiera, sino que es un lugar especial, es un lugar santo y es un lugar que merece reverencia y respeto. Ahora, ese lugar santísimo, como el tabernáculo representa el templo de Dios, pero tú ahora eres el templo, tú ahora eres el templo del Espíritu Santo. Entonces, tú eres ese lugar santísimo también, tu espíritu. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y nuestro espíritu representa ese lugar santísimo. Tú representas ese lugar santísimo. Por eso es importante que tú seas una persona que viva en santidad, que viva con el temor de Dios diariamente. Entonces, de esta manera conocemos y conocemos cada vez más de Papá Dios y somos transformados a su imagen. Estamos preparados para la guerra espiritual. Ya el enemigo no nos coge desprevenidos, sino que estamos apercibidos, estamos listos para la batalla, estamos ready, estamos al frente, ¿sí? Proclamamos que el gobierno de Dios se establece en nuestra vida, en nuestra familia, obedecemos el gobierno de Dios, ¿cierto? Ya no nos mandamos solitos. Así es, y allí nuestro espíritu se une con el espíritu de Dios y esto quiere decir que pues empezamos a desear lo que Dios desea, amar lo que Dios desea, hacer lo que Dios desea, nos empezamos a interesar más por lo que nosotros deseamos, es por lo que Dios desea. Entonces, Dios, ¿cuál será el plan de Dios? Dios, ¿qué estará haciendo en este lugar? Cuando tú ya estás en el lugar santísimo, tú puedes estar en tu trabajo y obvio tienes tus actividades o en tu estudio, pero al mismo tiempo estás pensando, bueno, Dios, ¿qué estará haciendo acá? Dios, ¿cómo se está moviendo en la vida de mi compañero, en la vida de mi jefe, en la vida de mi profesor? Porque ya nuestro espíritu se une al de Dios y empezamos a pensar como Dios piensa, sentir como Dios siente, anhelar lo que Dios anhela. Entonces es muy importante este lugar santísimo, porque allí conocemos más profundo a Dios y Dios nos prepara para lo que Él quiere hacer. Así es que eh, debemos ser conscientes de que aunque esto fue una representación física en el Antiguo Testamento, ahora nosotros somos los portadores de la presencia de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar la presencia de Dios
y la presencia de Dios no va a estar en cualquier lugar, en cualquier casa. La presencia de Dios va a estar en una casa limpia y agradable para Dios. Así es, y por un momento vamos a dejar de compartir pantalla con ustedes porque queremos hacer un pequeño ejercicio. Y antes del ejercicio quiero compartirles Hebreos capítulo 2, versículo 18. Hebreos 2:18, Hebreos 2:17. Hebreos 2:17 nos habla, o sea, la palabra de Dios es espectacular porque se une. Hebreos habla aún de lo que está pasando en el tabernáculo, que lo vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, el libro de Hebreos 2:17 dice, por lo tanto, era necesario que en todo sentido, Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos. Habla del Señor Jesús, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso. Entonces recordemos que el único que podía entrar al lugar santísimo era ese sumo sacerdote. Dice que Jesús toma ese lugar, es el sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Entonces es el Señor Jesús, ese sumo sacerdote perfecto que da ese sacrificio y Él mismo es el sacrificio vivo para nosotros. Queremos saber cuál es la parte del tabernáculo que más les gusta. ¿Qué les ha hablado Dios hasta este momento? Pueden abrir su micrófono y compartirnos a todos. También sus cámaras las pueden abrir si tienen la posibilidad. Nos gustaría verlos. Qué rico que estén acá, compártanos qué les gustó más, qué les habló Dios, qué no sabían y hoy lo aprendieron. Bueno, no sé si la hermana Natividad creo que activó su micrófono, nos quiere compartir. Bueno, me parece algo tan bonito que el Señor como que paso a paso lo prepara a uno, ¿no? Dependiendo pues de mi disposición. Así es un proceso y, Sí, y, y tú dices algo que me parece interesante, paso a paso, y eso me da a sí, entender que, o sea, la presencia de Dios no llegamos así porque sí, de cualquier manera. Hemos visto que hay un proceso que Dios estableció y que desea que hagamos para entrar a su presencia correctamente. sí. ¿Alguien más desea compartir? Bueno, a mí me gustó mucho el hecho de que somos sacrificios vivos, pero que tendemos a irnos del altar, entonces día a día debemos entrar a su presencia y decirle al Señor que no entender que es un creen, pero tampoco como, Te escuchamos un pues poquito entrecortado. Mm. de lo que los dones. Entonces sí, definitivamente tenemos que seguir perseverando pues para alcanzar esa estatura del Señor Jesús. Ok, gracias Alejandra. Sí, te escuchamos en una parte un poquito entrecortado, pero entendimos la idea de lo que nos estabas compartiendo y así es, cada día llegar a perseverar y permanecer para llegar a la estatura de Cristo. ¿Alguien más nos quiere compartir? ¿Qué le dijo el Señor en este Hola, tema? Sí, ¿me Daniel. escuchan? Sí. Sí, dale, Daniel. Padre, Dios los bendiga, ¿cómo han estado? Extraño mucho, pues estuve un poquito ausente en estos meses porque, pues por el caso de mía, de la bebé,
claro que me toca, pues, no me toca, me da gusto ayudarles a ellas y me toca estar ahí al lado, pues, porque, pues, ellas necesitan ahorita también de ayuda. Y pues me alejé un poquito también porque también entré a trabajar, entonces el tiempo no me da muchas veces, pero gracias a Dios, pues Dios aparejó todo y ya puedo otra vez, como quien dice, conectarme con, con lo de la enseñanza y todo lo que estamos viendo en cuanto al seminario de adoración. Eh, bueno, Dios me habló mucho hoy eh, en cuanto a lo que me dice que tenemos que alimentar harto la parte espiritual, la parte que Dios quiere. Algo decía Mónica, y es que nosotros, nosotros necesitamos, eh, o sea, la madurez espiritual se adquiere a través de esa relación que nosotros tenemos con Dios. Entonces, la búsqueda que nosotros necesitamos hacer con Dios es de tener ya un temperamento que se pueda manejar, ya maduro, ya en cuestiones de tener la capacidad de discernir y de saber qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Eso es muy importante para nosotros porque eso quiere decir que tenemos que subir un nivel más. No podemos quedarnos simplemente ahí en, en ser observadores, sino el de buscar más de Dios. Eh, la oración ayuda mucho y oye, yo estuve en oración de madrugada. Muchas veces uno eh, no solo se puede conectar, sino también buscar de Dios aparte, pero el de estar con los hermanos y el de estar juntos como iglesia es importante. Entonces, eh, la búsqueda que uno tiene pues, personalmente con Dios. Entonces eso me gustó, lo de subir un nivel, de madurar más espiritualmente, en que ya tengamos un temperamento, un carácter como hijo de Dios, aunque es difícil, pero pues la idea es llegar a esa madurez espiritual. Y la parte del tabernáculo, pues todo lo que nos enseña de, de los lugares que Dios tenía apartados, aún nosotros mismos, Claro. nuestro cuerpo que es un tabernáculo, nuestro cuerpo es el mismo tabernáculo, y el de saber de que nosotros somos el templo de Él, el de escoger cada una de las cosas que Dios quiere para nuestra vida en cuanto a lo que es la oración, la palabra, la lectura de la Biblia, lo del Espíritu Santo. Yo creo que todas partecitas es en sí lo que Dios nos hacía caer en cuenta sobre el tabernáculo y sobre los lugares que se habían, el lugar santo, el santísimo, que había un secreto más. Yo creería que el de compartir como iglesia es el lugar santo, o el que tenemos, el que se veía afuera en el tabernáculo, no en el que se veía adentro, pero no afuera del lugar santísimo, o sea, afuera del lugar del tabernáculo, es esa parte que nosotros teníamos como iglesia. Y ya en sí, por dentro del tabernáculo, que era el lugar santísimo, ya lo más íntimo que nosotros tenemos con Dios, eh, es eso personal que nosotros tenemos con Él. Entonces, en sí, todo eso se conforma a una vida eh, espiritual excelente y santa, que es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, me gustó mucho Amén. eso y bueno, eso fue. Gracias, Daniel, por compartirnos eso que has aprendido. Y sí, muy importante ir a otro nivel siempre con Dios, no quedarnos como estamos, sino profundizar más en nuestra relación con Él. Y creo que Dayana levanta su mano. Compártenos, Dayana.
Sí, ¿me escuchan? Sí, Bueno, estaba revisando aquí lo que apunté y realmente sigo confirmando la creatividad que tiene nuestro Dios, ¿verdad? Porque así como, bueno, hablaban algunos de ustedes, todo encaja perfectamente y ahí vemos la perfección que es Dios y lo creativo que llega a ser. Entonces, me uno al comentario de la hermanita Natividad cuando dice que todo es un proceso, pero yo siempre he pensado que el proceso o el tiempo lo definimos nosotros dependiendo de cuánto queremos estar en la presencia del Señor. Pese a que de pronto tenemos obligaciones, ocupaciones, estudio, trabajo y demás, pues realmente también Él pide un sacrificio de parte de nosotros, que pues para unos pueda que sea levantarnos más temprano, acostarnos más tarde, bueno, en todo tiempo, pero hay algo que yo aprendí desde pequeña y es que todo el tiempo uno puede adorar a Dios, ¿sí? Claro, está el lugar en la privacidad, que es como ese lugar donde tú estás con Dios, pero también es importante y es muy valioso cuando uno en su día a día, tiempo a tiempo, está hablando con Dios y con el Espíritu Santo y con Jesús. Entonces, eso hace parte pues de lo que somos, ¿no? Del tabernáculo, de todo lo que estamos aprendiendo hoy. Y es como recordar eso que debemos hacer y que en la presencia de Dios comienzan a verse los frutos, el fruto comienza a verse el don que el Espíritu Santo nos ha regalado, como dice su palabra, no el que yo quiera o el que yo quiero ese, no, sino que Él quiera darnos, porque el que Él nos dé eso es porque Él nos conoce, porque Él nos creó y sabe realmente cuál es el don que nosotros necesitamos para poder glorificarlo a otras personas. Entonces, es más como recordar y volver a decirle a Dios gracias por tu perfección y porque yo soy perfecta, porque Él me creó perfecta, y empezar a hablar como esa presencia de Él se debe ser cada día más viva, más eficaz, más como ese deseo, como cuando no le gusta comer algo o hacer algo, que se convierta ese primer amor constantemente todo el tiempo. Y ya. Así es. amén. Gracias, Dayana, por lo que nos compartes. Y bueno, es una bendición lo que Dios nos revela a través de su palabra y que podamos siempre profundizar, porque hay detalles y hay cosas que Dios dejó ahí desde hace mucho tiempo, pero que las dejó para que nosotros las escudriñáramos y creciéramos en Él. Eh, Nuevamente, ya nos quedan 30 segundos de este tiempo. Les pedimos que nos conectemos para la última sesión o la última parte de esta clase eh, que vamos a tener hoy, ¿vale? Entonces, ya se va a cerrar. Volvamos con el mismo link, porfa.